En este tiempo darte gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra y encontrar en tu palabra la enseñanza que necesita nuestro corazón. Queremos aprender de ti, queremos aprender de tu palabra, queremos que tú nos enseñes momento a momento acerca de lo que nosotros debemos hacer aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Anteriormente habíamos estado hablando acerca de la trilogía del amor. Particularmente hablábamos acerca de lo que dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Luego vimos cómo el amor de Dios domina sobre todas las cosas, incluso domina sobre la esperanza y sobre la fe. Esa esperanza que el hombre pone en las promesas de Dios, en el futuro que tiene seguro en la mano de Dios. Y en esas promesas que Dios ha hecho para su vida, que son fruto precisamente de esa fe que Él ha depositado. Pero hoy queremos hablar acerca del fruto del Espíritu Santo, que tiene mucha relación con lo que hemos venido hablando de la trilogía. Particularmente en Gálatas 5, 22, 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que tenemos a la derecha es un fruto que nosotros conocimos y hemos conocido como la mora. Para nosotros la mora es una fruta. Y cuando cogemos una parte de ella, un racimo de esos pequeños, decimos, eso es una mora. Pero efectivamente no es una fruta como tal, como la conocemos nosotros, sino un conjunto de frutas muy pequeñitas, y la unión de todas esas drupas es lo que llamamos una polidrupa, o un grupo de drupas que en su unidad constituye realmente un fruto. Entonces, según la botánica y según los agrónomos, la mora es un fruto o es una fruta compuesta. ¿Compuesta de qué? De múltiples frutos pequeñitos. Son tan pequeños, cada una de esas bolitas que hace parte de esa mora es un fruto, y ese fruto pequeño en sí mismo no es perceptible su sabor al gusto del ser humano, no es perceptible, pero la unión de todos esos frutos pequeños, o como se le conoce técnicamente drupas, esa unión de todas esas drupas es lo que constituye para nosotros un fruto mayor, y ese fruto es el que nosotros conocemos tal como la mora. Entonces podemos tenerla en nuestra casa, degustarla, y en esencia una mora es una fruta compuesta de frutas muy pequeñitas. Por eso siempre se ha presentado, digamos, discrepancia entre los pastores, porque la Biblia afirma que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Algunos otros dicen los frutos del Espíritu Santo. Entonces empieza una controversia. No, es que la Biblia dice más el fruto en singular. No dice los frutos del Espíritu Santo, sino más el fruto del Espíritu es, y menciona las 9 componentes. Podríamos hacer la analogía con lo que pasa con la mora. Para nosotros, en la vida común, la mora es una fruta, pero realmente es una fruta compuesta de pequeñas frutas que unidas dan ese conjunto tan armónico y tan agradable como es la mora. Lo mismo puede suceder cuando se habla más el fruto del Espíritu, es decir, está hablando de ese racimo que tiene varias características o componentes que todos unidos hacen de eso una fruta compuesta. Es decir, el fruto del Espíritu Santo es un fruto compuesto de 9 características que la vamos a estudiar. Y esas 9 características están organizadas en tríos. Entonces tenemos 3 tríos. Por lo tanto son 9 componentes del fruto del Espíritu Santo, o podemos decir 9 drupas que hacen del fruto del Espíritu Santo una fruta maravillosa. El primer trío, la primer trilogía, es el amor, gozo y la paz.
Cuando hablamos del amor, del gozo y la paz, es parte del fruto que el Espíritu Santo da al ser humano, al cristiano, para que él lo disfrute consigo mismo. Es decir, para que él forme su carácter como cristiano. Y es que si el cristiano no experimenta el amor de Dios y no experimenta el amor hacia sí mismo, difícilmente podrá amar a su prójimo. Y recordemos que el segundo mandamiento es ese: amarás a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Luego, no podemos amar si nosotros no experimentamos el amor de Dios hacia nuestras vidas y si nosotros mismos no nos amamos a nosotros mismos. Si por el contrario nos odiamos, nos atacamos, nos recriminamos, no nos perdonamos muchas veces, pues difícilmente podremos extender el amor hacia los demás. Entonces, parte del carácter del cristiano es que viva el amor, lo disfrute y se ame a sí mismo para que pueda generar el amor hacia los demás que están a su alrededor. Lo otro que menciona es el gozo. Un cristiano que en su carácter no vive una vida de gozo, pues no podrá transmitir un buen testimonio a los que están a su alrededor. Recordemos que el gozo es la felicidad sublime, el éxtasis, lo más alto de la alegría. Mientras en el mundo se habla de alegría, en el cristianismo se habla de gozo, es decir, va mucho más arriba de la alegría, porque la alegría, recordemos que es condicional a las circunstancias. Dependiendo de las circunstancias hay alegría. Cuando las circunstancias no son favorables para el cristiano, entonces viene el gozo, es decir, esa alegría que está por encima de la alegría humana, que le permite estar radiante, sonriendo, alegre, a pesar que las circunstancias le puedan ser adversas en esos momentos. A diferencia de la alegría humana, que es condicional a las circunstancias que le rodean, aquí el gozo no es condicional. Esto es parte del fruto del Espíritu Santo, donde a pesar de esas circunstancias puede estar alegre. Y los apóstoles dieron un ejemplo de ello. Si nosotros revisamos las epístolas, encontraremos que los apóstoles, cuando eran encarcelados y estaban sujetos con grillos, ellos estaban gozosos, ellos estaban contentos, ellos estaban alegres. Y uno diría, humanamente, uno puede estar alegre cuando los grilletes le aprisionan y le lastiman las muñecas y los tobillos. Yo creo que no, humanamente no es posible. Pero como es fruto del Espíritu Santo, entonces el cristiano puede estar alegre por encima de las circunstancias adversas que se atravesan. Y ese tercer componente de esa trilogía para conmigo mismo es la paz. Recordemos que la paz es la que sobrepasa todo entendimiento humano, todo razonamiento humano, toda lógica humana. ¿Cómo es posible que usted, siendo cristiano, esté en paz cuando a su alrededor las cosas están pasando situaciones difíciles? Entonces es cuando los pintores tratan de emular la paz, y algunos se imaginan que la paz es un paisaje hermosísimo, un día soleado, unas montañas verdes, unas aguas cristalinas, un apacible silbido del viento, y consideran que eso es la paz. Sin embargo, pues hubo alguien que se atrevió a pintar algo diferente, y pintó fue un nido de pajaritos, donde habían unos polluelos, y dentro de ese nido, calentando los polluelos, estaba la pajarita. Pero ese nido estaba en la rama de un árbol, muy cerca a un acantilado donde caía una cascada muy fuerte de agua. A pesar de las circunstancias tan adversas, del torrente de agua que caía con toda fuerza y ruido, esa pajarita estaba en paz, estaba tranquila, estaba cuidando a sus criaturas. Esa es la paz. Estar en medio de la adversidad y conservar uno la calma, la tranquilidad. Tenemos dos ejemplos bíblicos. Uno de ellos, Jesús, cuando estaban en la barca en medio del lago de Genesaret o de Galilea, y hubo una tempestad muy fuerte y pues los marineros que iban con él pensaban que se iban a hundir y Jesús estaba durmiendo.
En medio de la tempestad, Jesús estaba durmiendo mientras los marineros estaban sufriendo porque posiblemente iban a naufragar. Allí había paz, la paz producida por el Espíritu Santo. Y hay una situación, una historia muy parecida en el Antiguo Testamento, Jonás. Jonás, cuando iba en la barca, escapando de la voluntad de Dios, también hubo una tormenta muy fuerte en el mar. Los marineros estaban asustados porque pensaban que iban a naufragar. ¿Pero qué estaba haciendo Jonás? Jonás estaba durmiendo también. En su corazón había paz, a pesar de que la tormenta afuera estaba muy fuerte y los marineros estaban asustados, pensaban que se iban a morir. Esa paz, ese amor, ese gozo que podemos nosotros disfrutar a pesar de las circunstancias es fruto del Espíritu Santo y nos permiten a nosotros estar bien con nosotros mismos. Es decir, nos sentimos amados, nos sentimos gozosos, nos sentimos en paz, las cosas van bien, a pesar que externamente o a nuestro alrededor haya situaciones muy difíciles para todos nosotros. Si miramos la otra trilogía, la paciencia, la bondad y la benignidad la da el Espíritu Santo al cristiano para que la aplique con respecto a su prójimo. Entonces, para con mi prójimo, yo debo tener paciencia. ¿Hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano?, preguntaban los discípulos. ¿Hasta 7 veces? Y Jesús les respondía, hasta 70 veces 7. Es decir, la paciencia que nosotros debemos tener para con el prójimo es ilimitada. No puede tener un límite, por el contrario, debemos dejar que el Espíritu Santo produzca eso dentro de nosotros porque somos incapaces de hacerlo. Viene la segunda drupa, que le podríamos llamar así, y es la bondad. La bondad es esa generosidad que nosotros podemos tener para con las personas que están afuera. Y brota en nuestro corazón ese altruismo, ese deseo de ayudar a los demás, de propiciar para los demás cosas favorables, cosas buenas. Quizás fue algo que le impidió al joven rico seguir a Jesucristo cuando Jesucristo le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Ese joven rico no pudo ser bondadoso, no pudo repartir sus herencias, su riqueza, estaba apegado a ella. Quien está apegado a las riquezas de ese mundo no podrá ser bondadoso, solamente podrá ser generoso, bondadoso en la medida que se separa de esas cosas terrenales. Y así lo hizo Zaqueo. Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Es decir, hubo generosidad en su corazón de repartir lo que había acumulado durante mucho tiempo. Y la tercera de estas drupas es la benignidad, hacer el bien al prójimo a pesar que el prójimo no responde bien. Es esa analogía donde poner la otra mejilla, caminar la milla extra, donde llevar la carga adicional. Es esa benignidad, me están haciendo mal, quieren el mal para mí, me desean mal, pero por el contrario, yo como hijo de Dios y con el fruto del Espíritu Santo dentro de mí, yo respondo deseándoles para ellos bien, bendiciones, prosperidad, que les vaya bien, que encuentren la misericordia de Dios, y es siempre deseando para ellos lo mejor. Y en la tercera trilogía, la fe, la mansedumbre y la templanza me permiten a mí relacionarme con Dios con estas 3 características muy importantes. La fe que tiene doble connotación. Por un lado, mi fe en la palabra de Dios, mi fe en las promesas de Dios y mi fidelidad para con Dios. Cuando hablamos de mi fe en la palabra de Dios o en las promesas de Dios, debemos eliminar esa tradición nociva de querer que todas las promesas bíblicas sean mías. Recordemos que las promesas son personales. No todas las promesas bíblicas que están en las Sagradas Escrituras, valga la redundancia, son para ti. Algunas sí, otras no. Luego, esa costumbre que tienen algunos de comprar unas tarjetitas de promesas, tenerlas ahí en el escritorio y decirle, Señor, dame la promesa de hoy, y saca una de entre ellas, eso es manipular la voluntad de Dios. Él promete a quien quiere prometerle. Él extiende la promesa a quien quiere extenderle la promesa. Y no todas esas promesas son para ti.
Entonces, la fe debe estar basada en lo que Dios te prometió personalmente y lo que Dios prometió a la humanidad. A la humanidad le prometió la salvación a través de Cristo Jesús. Eso es universal, eso es para todos. El perdón de pecados es universal, es para todos. Luego, ahí debe estar la fe aplicada. La fidelidad, sí, la otra connotación de fe es fidelidad, ser fiel a Dios. No estar jugando a dobles señores, no estar jugando a dobles amos, sino que amarás al Señor tu Dios por encima de todo. La segunda drupa es la mansedumbre. Dios busca que en nuestra relación con Él seamos mansos, humildes de corazón. Y un ejemplo lo tenemos en Moisés. Se menciona que Moisés era un hombre manso, era un hombre humilde. A pesar de ser el líder de todo el pueblo israelita, de haberlo sacado de la tierra de esclavitud, Moisés no se volvió arrogante, no se volvió altivo, se humilló no solamente delante de Dios, se humilló delante de su pueblo, inclusive él vino a servir a su pueblo. Y aunque Dios quiso destruir en algún momento al pueblo israelita allí en el desierto, Moisés con su mansedumbre, con su humildad, suplicó para que ese pueblo fuera perdonado. Allí había humildad de parte de ese hombre. Y quizás lo que riñe mucho contra Dios es nuestra característica de arrogancia, de altivez, de prepotencia, de yo lo puedo todo, yo no necesito de Dios. Eso va en contra de lo que Dios desea para nosotros. Jesús buscó a sus discípulos que tuvieran esa característica, que fueran mansos, que fueran humildes. Y podemos ver a un Pedro que uno diría, pero él no era manso, por el contrario, era un fosforito, se encendía, pero él tenía humildad. Él sabía reconocer sus errores, sabía reconocer su pecado, sabía reconocer que también pecaba contra Dios. Y la tercera grupa de esta trilogía es la templanza. Y algunos dicen que la templanza es el dominio propio, pero más que el dominio propio viene siendo como saber manejar las cosas apropiadamente, adecuadamente. Es decir, tener un control de las circunstancias moderado. Entonces es cuando Pablo le recomienda a los cristianos que pueden comer carne sacrificada a los ídolos y no tienen ningún problema con eso, que lo hagan con moderación para no afectar a aquellos cristianos que encuentran en eso un acto pecaminoso. Entonces aquí la templanza hace referencia a actuar o decidir o pensar o decir las cosas con una forma moderada sin afectar a los demás. Nosotros podemos tener nuestra libertad en Cristo Jesús, pero debemos manejarla moderadamente para ser buen testimonio y no ser piedra de tropiezo para los que nos rodean. Estas tres trilogías que componen una sola trilogía, que es el fruto del Espíritu Santo, es todo un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Eso no lo podemos comprar. Eso no lo ganamos nosotros por nuestros méritos. Eso fue obra de Dios, enviarnos al Espíritu Santo para que su fruto esté dentro de nosotros. Pero ¿qué sucede con los regalos? Lamentablemente, muchos de los regalos que nosotros en la realidad recibimos van a guardar al armario o al cajón del olvido. Nunca los utilizamos. No sea que con el fruto del Espíritu Santo nos esté pasando lo mismo, que lo tengamos muy bien guardado, muy bien escondido y no lo estemos utilizando. Este regalo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo utilicemos permanentemente en nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con Dios. La pregunta que te voy a hacer en esta noche es: ¿estás disfrutando del regalo del Espíritu Santo? ¿Estás permitiendo que esa polidrupa, que esa mora, que ese fruto del Espíritu Santo sea pleno dentro de tu vida? Que puedas experimentar cada uno de sus frutos pequeños, cada una de sus drupas, que puedas sentir el sabor de cada una de ellas dentro de tu vida. Vamos a orar para que de ahora en adelante tú puedas disfrutar de ese regalo tan maravilloso que el Espíritu Santo te dio, que lo tienes a tu disposición,
y que será de gran bendición para contigo, con tu prójimo y en tu relación con Dios. Oremos entonces. Padre, queremos darte gracias por este hermoso regalo que tú nos has entregado. Tú enviaste el Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador, y como consolador nos permite a nosotros disfrutar de este fruto maravilloso compuesto de pequeñas drupas que hacen que nosotros podamos tener una relación excelente con nosotros mismos, amándonos como tú nos amas. Poder disfrutar del gozo a pesar de las circunstancias. Podemos tener paz a pesar de la adversidad. Y con respecto a nuestro prójimo, tú nos permites con ellos tener un buen trato, ser con ellos benignos, ser bondadosos, ser pacientes con ellos. Porque seguramente muchos de los prójimos no son cristianos o no son guiados por tu Espíritu Santo. Pero allí podremos con ellos tener paciencia, hacerle bien a estas personas y ser generosos con los que necesitan. Y en nuestra relación contigo, Padre, permite que nosotros tengamos mucha fe en lo que tú nos has prometido a nosotros particularmente, que te seamos fieles a ti y no sirvamos a otros dioses. Que nuestra vida, Señor, nuestro corazón sea humilde delante de tu presencia, que alejes de nosotros la altivez, la arrogancia, la prepotencia que muchas veces nos caracteriza. Y permítenos por encima de todo tener templanza, tener esa moderación ante las circunstancias, saber hacer las cosas con prudencia, con tacto, con sabiduría, con dominio propio, con control de las circunstancias, para no ser piedra de tropiezo, para no afectar, para no ser mal testimonio. Gracias te doy por este maravilloso regalo que tú nos has entregado, por ese fruto del Espíritu Santo que podemos disfrutar permanentemente en nuestras vidas y que nos permitirá a nosotros tener una vida maravillosa aquí en la tierra, en la medida en que tengamos para con nosotros mismos, con el prójimo y contigo, Señor, la aplicación de este fruto. Te damos gracias por esa bendición, una bendición que tú nos otorgas para siempre. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén.